Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. En el día de ayer publiqué este último video que vemos acá, el origen del Elohim Yahvé y la identidad de Caín. Ahí expuse, ¿no? ese linaje de Caín, pero sobre todo expuse la realidad de su identidad, que, bueno, es el mismo Yahvé. Caín es una de las, podríamos decirlo así, de las manifestaciones físicas de Yahvé, ese personaje que relata el Antiguo Testamento, basado en lo que revela el libro secreto de Juan. ¿Qué pasó? Bueno, que esto generó muchas dudas, como no puede ser de otra forma, es un tema bastante complejo. Y en este video lo que quiero hacer es tomar 5 de esas preguntas o 5 de esos comentarios de los que más me parecieron importantes para aclarar y precisamente responderlos en este video. Son preguntas bastante interesantes que yo sé que muchos de ustedes tienen, quizás no las comentan, pero bueno, aquí vamos a hacer la recopilación. Vamos con la primera de ellas. Por acá me comenta Mexi Israelí I5L. Primero agradecer a todos los que dejaron comentarios. Muchísimas gracias por su participación. Él me pregunta, ¿y Caín si es padre de Enoc? ¿Y por qué Dios se lo llevó? Es una pregunta muy común porque, claro, si estamos hablando de que Caín es un linaje oscuro, de que es el mismo Yahvé, de que es el linaje de la serpiente, ¿cómo es posible que Enoc descendiera de Caín, siendo que Enoc fue llevado por Dios por ser un hombre justo, dejó la revelación del libro de Enoc, bueno, es un profeta de la luz? ¿Cómo es posible que descendería de Caín? Enoc pertenece al linaje de la serpiente. Bueno, ahí en el video yo lo explico, claro, no profundizo en ese tema, pero sí que lo menciono. Vamos con esto, ¿no? La descendencia de Caín, bueno, aquí se ve un poco pequeño, vamos a buscar uno más amplio, que es este que tenemos acá. Aquí está un poco más resumido. Bueno, esto, recuerden, este árbol genealógico, esta descendencia, recuerden que está basado en lo que dice el Génesis, ¿no? Donde supuestamente la humanidad surge de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, y ahí comienza a describir una descendencia. Recuerden que eso es falso. Eso que describe el Génesis, que descendemos de todo eso, eso no es cierto. La humanidad terrestre ya existía antes de la llegada de los Elohim. Existíamos como humanidad, no como un solo hombre y una sola mujer. No partimos de ahí. Nosotros, como humanidad terrestre, fuimos sembrados hace miles de millones de años para comenzar un plan de ascenso en este planeta. Ya yo he hablado de eso en otros videos anteriores. Así que la humanidad no surgió de una única pareja. Eso es un cuento falso. Que bueno, la tradición hebrea con el tema del Génesis tomó esta historia de otras historias de culturas antiguas y bueno, eso se fue trasladando de generación en generación. Se colocó esto dentro de un documento supuestamente sagrado, revelado por Dios, y bueno, así se fue acuñando la creencia de que la historia de Adán y Eva pues es real, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro de la palabra de Dios, supuestamente. Pero partamos de esa base, que esta historia no tiene un fundamento real. Ahora, basándonos en lo que dice esa historia del Génesis, vamos a suponer que, bueno, esa historia pasó así como está descrito ahí. Vamos a hacer la suposición. Ahí dice que descendemos de un hombre y una mujer. Entonces, habla de dos, digamos que de dos descendencias, sí. Una que surge del lado de Caín. Recuerden que Adán y Eva tienen a Caín, primero a Caín y luego a Abel. Tienen 2 hijos, nada más, según lo que cuenta esto. Caín acaba con la vida de Abel porque, bueno, se puso celoso porque a su Dios le gustó más la ofrenda de Abel y la de Caín no le gustó. Entonces él arremetió contra su hermano. Bueno, Yahvé lo que hace es sentenciar a Caín, lo destierra, le coloca una marca. Y bueno, básicamente pues parecería como un castigo suave para lo que hizo, ¿no? Que fue atacar y acabar con la vida de su hermano. Sin embargo, Yahvé parece que lo protege en lugar de castigarlo. Bueno, lo manda por allá, Caín consigue una esposa que la Biblia, bueno, no describe muy bien de dónde salió. Y a partir de ahí tiene una descendencia, que es la que vemos acá en esta línea roja. De Caín surge Enoc. Este es el primer hijo que él tiene, que bautiza una ciudad en nombre de él. Este es el Enoc de la confusión. Este es el mismo al que se llevó Dios. No es el mismo. Este es el Enoc, hijo de Caín. Luego viene Irad, Mahuael, Matusael. Y luego vienen Ada, Lamec, Tisla, que a su vez Ada tiene a Jabal. Y Tisla tiene a Jubal y Tubal Caín. Y Tubal Caín tiene más hijos, pero la hija más famosa que tiene es
Namá. ¿Y por qué es la más famosa? Ahora lo vamos a ver, porque eso es para responder otra pregunta que me dejaron por ahí. Por este lado está la descendencia de Set, que sería el supuesto tercer hijo que tiene Adán y Eva después de Caín y Abel. Y del lado de Set surgiría un linaje más puro, ya que del lado de Caín, por ser Caín un pecador, el primer homicida, pues su linaje pues, es oscuro. Del lado de Set se desprenderían Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoc. Este sí es el Enoc que se le llevó Dios en el Génesis capítulo 5. Este es el Enoc del libro de Enoc, el Enoc que, bueno, denuncia la caída de los Elohim, el que muestra la revelación del reino de los cielos. Este es el Enoc que es más famoso, el que todos conocemos por los libros, y este obviamente es diferente al Enoc que desciende de Caín. Uno desciende de un linaje oscuro y el otro de un linaje más puro, ¿no? Según lo que cuenta la Biblia. Luego viene Matusalén, que es hijo de Enoc. Lamec, hay dos Lamec también, un Lamec que desciende de Caín y un Lamec que desciende de Set. Luego de Lamec viene Noé, y Noé tiene los tres hijos que son Sem, Can y Jafet, y de ahí se desprendería supuestamente toda la humanidad. Y a través de Can, interpretan algunos, ¿no?, que surgiría o seguiría la línea de la descendencia de Caín, ¿no? Una descendencia oscura. Yo decía en ese video que, bueno, en algún punto estos linajes se mezclaron, porque alguno diría, bueno, ¿cómo descendería el linaje de Caín por Cam si no hay un parentesco? No hay nadie que se haya unido como para que esa genética pasara a este linaje o a este lado de Set, pero sí ocurrió y ahorita lo vamos a explicar. Entonces ya quedó claro, ¿no? Hay dos Enoc, uno que desciende de Caín y el otro que desciende de Set, es el que en el Génesis 5 se dice que se lo llevó Dios. Ahí quedó más claro este punto. Vamos con la otra pregunta. ¿Y si Eva y Adán fueron humanidades, cómo es eso que Eva estuvo con Yahvé y parió a Caín? ¿Caín es una humanidad? Bueno, eso es cierto. Adán y Eva no eran unos hombres, un hombre, un único hombre y una única mujer. Estamos hablando de humanidades. Adán es el código genético de una humanidad, es lo que dice el libro secreto de Juan, cuando menciona que luego de las 4 razas matrices, o de las 4 primeras humanidades más bien, se genera un caos en el reino de Sofía, en la cuarta humanidad. De ese caos se desprenden diversas razas distorsionadas, y esas razas distorsionadas deciden gestar una quinta raza. A eso es lo que en el libro secreto de Juan le llama la raza adámica. Dice Yaldabaoth con las autoridades, ¿no? Así le coloca ese nombre al primer gobernante. Yaldabaoth dice: creemos a un hombre para que este hombre nos dé el poder de la luz, y llamémosle Adán. Hagámoslo a imagen y semejanza. La imagen es el arquetipo que la luz les mostró para que ellos pudiesen crear ese prototipo humano, y la semejanza es el vaho del error que Yaldabaoth y sus hordas le colocaron a esa raza adámica. Ellos crearon un cuerpo físico porque, bueno, tenían el conocimiento genético, pero para moldearlo a través de la materia. Recuerden que Yaldabaoth crea el reino material. No es que cree la materia, más bien modifica, altera la materia en la creación para hacerla más densa, y de esa forma pues poder habitar en esos reinos materiales distorsionados. Y ahí es donde se crea el Adán. Por eso nosotros somos cuerpo físico, un cuerpo físico bastante denso, pero que tienen un origen en la luz. Este arquetipo es luz. Entonces, cuando hablamos de Adán, estamos hablando de una codificación genética, la raza adámica, humanidades. Y cuando hablamos de Eva, Eva también son humanidades. Eva es la codificación que surgió después del Adán. Primero es el Adán y luego surge la codificación Eva. Son humanidades tocadas y manipuladas por esa fuerza oscura. Entonces, ¿qué es Caín? Caín es otra humanidad, porque dice que Yahvé estuvo con Eva, o como dice el libro secreto de Juan, Yaldabaoth violentó a Eva. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo así que se aparejaron? ¿Cómo funciona esto? Bueno, si vemos a Yaldabaoth como un personaje, pues no lo vamos a entender. Yaldabaoth tampoco es alguien. Yaldabaoth es una entidad, una energía oscura que posesó las mentes primero de las primeras humanidades que se desviaron, la humanidad de Sofía. Se comenzó a gestar una energía oscura derivado de una mala decisión que tomaron esas humanidades al alejarse de los principios originales. Ahí se comienza a crear una memoria oscura que comenzó a invadir, a contagiar a esas humanidades hasta consumirlas. Entonces, cuando dice que Yaldabaoth violentó a Eva,
No es algo literal, no podemos interpretar esto literal, sino que es un proceso donde esa energía oscura de pensamiento también atacó y se posesó sobre esas humanidades que estaban comenzando ese plan de ascenso. ¿Y cuál es el resultado cuando esa energía contraria se apodera de las mentes de una humanidad? Pues se desprenden más energías contrarias, más entidades que, bueno, terminan distorsionando aún más esa humanidad. Entonces, Caín es el resultado de la unión de Yaldabaoth o de ese pensamiento, esa memoria oscura, cuando posesa una humanidad. Surge Caín y Abel, dos demonios que representan el bien y el mal, la dualidad. ¿Y por qué? Porque ese pensamiento o esa memoria o esa energía llamada Yaldabaoth es una energía de penumbra, lo dice el libro secreto de Juan. ¿Cómo así de penumbra? Porque mezcló la oscuridad que contiene con la luz que robó de su madre Sofía, que tampoco era la luz verdadera, era una luz bastante tenue, por así decirlo, pero al unirse estas dos esencias crean una penumbra, por lo tanto contiene el bien y el mal, pero es un bien que es una réplica o una copia del bien verdadero o de la luz verdadera. Y por el otro lado, pues está el mal, la oscuridad, y ahí se crea la penumbra. Entonces, cuando Yaldabaoth, este pensamiento negativo, posee humanidades, crea la dualidad del bien y del mal. Donde, bueno, a veces la humanidad cree estar haciendo lo correcto y a veces pues se destruye por completo. Y en esa dualidad y división nos han mantenido. Cuando una humanidad entra en esa división ideológica de pensamiento, ya tiene sobre su mente y sobre su accionar los demonios de Caín y Abel. Entonces, básicamente es eso. Cuando la invasión de los Elohim llegaron al planeta Tierra, ellos violentaron a esta humanidad a nivel genético, a nivel físico, a nivel mental. Y uno de las primeras estratagemas que trajeron para manipular y dividir es el bien y el mal. O sea que desde que ellos violentaron esta humanidad, trajeron el programa Caín y Abel para mantener totalmente separada la esencia de esta humanidad. Y Caín, que dice el libro secreto de Juan, que es esta facción perversa de estos dos bandos, representa a Yahvé, al Elohim Yahvé, y el otro representa a Elohim, que en Sumeria, por ejemplo, podríamos compararlos con Enki y Enlil. Enlil sería Yahvé, Enki sería Elohim. El bien Enki, el mal Enlil. Entonces, Yahvé representa lo que es la figura de Caín. Entonces, cuando Yaldabaoth se aparea, se mezcla, se une, entre comillas, no lo veamos literal, vuelvo y repito, con una humanidad, hace que esa humanidad para, en un sentido figurado, a una entidad llamada Yahvé y a otra entidad llamada Elohim. Pero recuerden, esto pasó en mundos y humanidades antes de la Tierra. El origen de Yahvé, el ente que se hizo pasar por Dios, sucedió en el pasado, en otros mundos. Cuando ya venimos aquí al plano terrestre, ya es otra cosa. Ya él existía, ya vino aquí a invadir junto a las demás razas extraterrenas. Bueno, los Elohim, básicamente, el grupo de seres que vinieron del cielo. Dentro de todo esto estaba el Elohim Yahvé, que se hizo pasar por Dios. Ya existía. Su origen fue en otros mundos, en esas primeras humanidades que Yaldabaoth manipuló. Entonces, no es una humanidad Caín. Es un ente, ¿no?, que se crea a partir de la manipulación de humanidades. Vamos con este otro. Pero el pueblo de Israel no desciende de Caín. Esta es muy buena pregunta. Gracias a Santos Cáceres. Bueno, sí desciende de Caín, aunque parece que no. Y esto es dicho incluso por ellos mismos y ahora vamos a verlo. Recuerden esto que les mostraba ahorita. Tenemos acá ambos linajes y parecería que no se unen. Y uno dice, bueno, los israelitas al final descienden de Sem, de los pueblos semíticos, que es de donde surge Abraham, Yahvé lo elige y a partir de ahí se comienza a crear el pueblo de Israel. Aquí está Sem, ¿no? Sem es de este lado, del lado de Set, supuestamente, ¿no? Y está Cam, Jafet. Bien, ¿dónde se da la mezcla? ¿Por qué sí descienden ellos de Caín, de este linaje oscuro? Bueno, resulta que Tubal Caín tuvo una tuvo una hija que se llama Nama. Tuvo más hijos, pero la más famosa es Nama o Nama. ¿Y qué pasa con Nama? Nama fue la esposa de Noé. O sea, aquí estos dos,
Noé, que desciende de este lado, de este árbol genealógico, se mezcla, se une con la genética de Caín a través de Nama. ¿Y qué surge de la unión de ellos dos? Los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Entonces, si uno busca información sobre esto, se dice que Nama fue la esposa de Noé y la madre de sus tres hijos, Sem, Can y Jafet. Ahí está el dato, ¿no? Según la tradición hebrea, ojo, esto no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo. Ellos mismos lo dicen. La esposa de Noé, el padre de Sem, del cual descienden ellos, la esposa es descendiente de Caín. Exactamente, el padre de ella es Tubal Caín. Y ahí está la mezcla genética. Según la tradición hebrea, su nombre significa agradable o delicioso, aunque no aparece en la Biblia, el nombre de esta mujer, con certeza se cree que fue descendiente de Caín. Ahí está. Entonces, ahí está el parentesco, el linaje, la genética. Podemos seguir profundizando. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Noé? No pareciera haber ningún pasaje en la Biblia que haga referencia a ella, más que, cuando en el Génesis 7:7 se menciona a una esposa de Noé, que evidentemente la tuvo, pero no se dice el nombre. El nombre de su esposa no aparece en la Biblia con certeza. Sin embargo, de acuerdo con la tradición judía, su nombre es Nama. Y dice que ella era la hermana o una hermana de Tubal Caín. Yo pensé que era hija. No, es hermana de Tubal Caín. Bueno, da igual. Sea hija o hermana, igual es del linaje de Caín. Debería ser específicamente mencionada, pero no se le menciona por su nombre, ¿no? La tradición judía la hizo esposa de Noé. Su nombre, que significa la hermosa o la placentera, refleja la mente mundana de las cainitas, quienes miraron la belleza más que el carácter como la clave de la atracción en las mujeres. Entonces, ahí tengo dos datos, tenemos dos referencias de la fuente hebrea, la tradición de ellos, que dice que evidentemente la esposa de Noé fue Nama. Y al juntarse tuvieron tres hijos. Entonces, claro, aquí se coloca de que el linaje de la serpiente se derivó desde Cam, pero el linaje de la serpiente está en los tres, porque son hijos de Nama, evidentemente, Cam, Jafet y Sem. Solo que la maldición de Yahvé la hizo con Cam, o más bien con su hijo Canaán. Que los cananitas luego comenzaron a habitar la tierra de Israel y de ahí se desprendieron varios pueblos. Incluso hay una teoría de que los actuales palestinos podrían tener algún parentesco con esos descendientes de Cam, pero también tienen descendencia, o más bien ascendencia, los palestinos con pueblos semíticos, o sea que también podrían ser semíticas. Es decir, hay una mezcla ahí, pero la teoría que decía de que algunos piensan que podrían ser descendientes de los cananitas podría explicar el por qué los hebreos los pisotean y los han pisoteado históricamente. ¿Por qué? Porque la maldición que Yahvé, o que Noé, auspiciado por Yahvé también, colocó sobre Canaán es que siempre sería esclavo de sus dos hermanos, Sem y Jafet. O sea, ellos podrían pisotearlos. Y así ha sido históricamente. Canaán representa también lo que es África, el continente africano. Y miren lo que ha sufrido el continente africano, avasallado por Jafet, por ejemplo. Jafet representa a los pueblos europeos y parte de Asia. Y Sem representa los pueblos ahí de Medio Oriente, antigua Mesopotamia, sur de Europa también, sur de Asia. Y una parte también, si no estoy mal, del norte de África. Entonces ahí está la distribución geográfica, ya he hablado de esto en otros videos. Pero lo que quiero recalcar aquí es que el linaje de la serpiente, al unirse Noé con Nama, se trasladó a sus hijos, entre ellos Sem. Sem tiene el linaje de la serpiente. ¿Y de dónde salen los hebreos? De Sem. Cuando Yahvé elige pueblo, ¿a quién elige? Elige a Abraham. ¿Y Abraham de dónde desciende? De los semitas. Entonces, cuando él elige a Abraham, Abraham tiene sus hijos, Isaac e Ismael. Ismael el primero. Sara no podía tener hijos, por eso él tiene a Ismael con Agar, su sirvienta, que Agar era egipcia. Entonces de Ismael descienden pueblos árabes y la tradición musulmana más adelante.
Y Yahvé visita a Sara. O sea, ella solo queda embarazada cuando Yahvé la visita. Por lo tanto, Isaac no es hijo biológico de Abraham, es hijo biológico de Yahvé. Y ahorita voy a responder una pregunta que tiene que ver con eso, pero lo que quiero referirme en este punto es que ese linaje, esa genética de la serpiente que ya venía desde Sem por su madre Nama, evidentemente se trasladó a Abraham. Pero claro, al haber una mezcla con Noé y seguramente, bueno, en el tiempo se fue mezclando, la genética se va, se va haciendo una mixtura y obviamente ese linaje de Caín va perdiendo fuerza, se va mezclando con otras cosas. Entonces, ¿qué hace Yahvé? Elige a Abraham, que tiene el linaje de la serpiente, porque desciende de pueblos semíticos. Cuando Abraham tiene sus hijos, el primer hijo, perdón, Ismael, ya al haberse mezclado con una mujer de Egipto y todo esto, pues va perdiendo aún más esa condición. Entonces, ¿qué hace él? Dice, yo tengo que intervenir directamente y preñar a Sara con una genética más pura de los Elohim. Yahvé, evidentemente, es un Elohim. E Isaac sale con esa genética renovada, por así decirlo, porque interviene directamente Yahvé. Y a través de Isaac continúa ese linaje de la serpiente. Entonces, los hebreos, para concluir en la respuesta de esta pregunta, sí descienden de Caín. Ya lo acabo de explicar. Descienden de Caín a través de Nama, se junta con Noé, el linaje sigue por Sem. Abraham, Yahvé interviene para purificar la genética a través de Sara y ahí nace Isaac. Y a partir de ahí, pues, ya continúa la historia. Entonces, sí desciende ese punto. Evidentemente me faltó aclararlo más en el video anterior, pero no era el tema. Entonces, por eso decidí hacer este otro video. Te pregunto, si Isaac es hijo del Elohim, que es lo que estaba comentando ahora, ¿qué pasó con esa genética horrible física? ¿Por qué no salió parecido al padre Elohim? Gracias, Elizabeth, por esa pregunta. Bueno, supongo que ella se refiere a por qué Isaac no salió como un reptiliano, podríamos decirlo. ¿Por qué no se parecía a un Elohim? Bueno, recordemos que cuando se da esa visita de Yahvé a Sara, los Elohim ya habían perfeccionado, podríamos decirlo así, esa reproducción o esa mezcla con humanos. Recuerden que la mezcla con las mujeres humanas había ocurrido mucho tiempo antes del tiempo del diluvio. Ya ellos habían hecho ese experimento de unirse con mujeres humanas. Regaron su semilla también en mujeres semíticas. Recuerden que ellos bajan en el monte Hermón y ahí comienzan a mezclarse con mujeres y crean a los Nefilim y otras razas híbridas. Muchas de esas razas híbridas no se parecían a los humanos, se parecían más a estos engendros. Llega el diluvio, destruye a esos engendros y ellos siguieron perfeccionando esa técnica para que al mezclarse con los humanos, los hijos salieran mucho más parecidos físicamente a los seres humanos, aunque su esencia es oscura, pero físicamente a seres humanos. Entonces, cuando ya Yahvé se une a Sara, ya pues la técnica estaba perfeccionada y el hijo que tiene Sara físicamente es bastante parecido a un ser humano, aunque quizás no 100% igual, pero en general era muy parecido a un humano común y corriente. Por eso, pues, no se dieron cuenta. Luego, a raíz de Isaac, nacen dos hijos, que son Esaú y Jacob. Ambos tenían la genética de Elohim, pero ¿quién la mostró más? ¿En cuál de los dos afloró más? En Jacob, porque Jacob fue el tramposo. A pesar de que Esaú era el mayor, debía recibir la progenitura, Jacob junto a su madre hacen una jugarreta, alcahueteado por Yahvé, evidentemente, le dan un plato de lentejas a su hambriento hermano Esaú y de esa forma engañan a Isaac, que ya estaba ciego, y la progenitura pasa de Esaú a Jacob, porque Esaú le dice, bueno, está bien, coge la progenitura a mí, mi progenitura, cógela tú, dame el plato de lentejas que tengo hambre, y él fue y se presentó ante Isaac, se le pegó pelo de animal, porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño, y de esa forma pues Isaac fue engañado y le dio la progenitura a Isaac. Yahvé alcahueteó todo esto. ¿Por qué? Porque él sabía que esa jugarreta, esa traición, esa astucia que demostró Jacob es la que él necesitaba en su pueblo. Por lo tanto, la genética de Caín, el linaje de la serpiente, se mostró más a través de
a través de Jacob. Y por eso él permitió que se hiciera eso. Y bueno, la progenitura siguió por Jacob, luego las 12 tribus. Y bueno, ahí en las 12 tribus la genética también se mostró, en algunas más que otras, como la tribu de Judá, que es la que más tiene esta genética bastante oscura. Y hasta el día de hoy, bueno, vemos el comportamiento de ese pueblo. Por eso Jesús le dice a los hebreos: vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio, en Juan capítulo 8. Y esto es una referencia a lo que hizo Caín desde el principio. ¿Qué fue lo que hizo Caín desde el principio? Acabó con la vida de su hermano Abel. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cuál fue el primer homicida que cuenta la historia? De la historia de la Biblia, evidentemente. Pues Caín fue el primer homicida. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces él le dijo así a los hebreos: vuestro padre es el diablo. Caín, que es el mismo Yahvé. Y ellos descienden del linaje de Caín, como ya lo demostré. Entonces no salió físicamente igual a Yahvé porque ya la técnica estaba perfeccionada. Algo que siguen haciendo. Ellos a través de abducciones siguen inseminando a mujeres. Y cuando el bebé se parece mucho más a ellos que a un humano, en muchos casos secuestran a la mujer, le sacan el niño o simplemente desaparecen a la mujer y el niño nace pues en estos laboratorios secretos y subterráneos que tienen. Y cuando el niño es parecido más a un humano, pues lo dejan. Y ese personaje luego, cuando va creciendo, lo eligen para ciertos puestos de poder, lo van llevando, hasta que, bueno, ya tiene la edad para comenzar a ejecutar el plan que los Elohim tienen determinado. Eso lo han hecho históricamente. Son los famosos semidioses, ¿no? La mezcla de genética Elohim con genética humana. Y vamos por esta otra pregunta. Si Caín es Jehová, ¿cuál es el Dios que le castiga a Caín? ¿Cuál le pone una marca para que no le maten? Bueno, esta es una buena pregunta porque uno dice, bueno, si Caín es Jehová, entonces, ¿por qué Jehová le maldice? Es decir, ¿cómo él mismo se maldice y cómo él mismo se pone una marca? Bueno, yo lo comentaba en el video anterior, no podemos tomarlo del Génesis todo literal. Recuerden, las cosas que cuenta el Génesis, muchas son falsas, otras son tomadas de culturas anteriores. Por ejemplo, el tema del diluvio no es una historia original del Génesis, eso fue tomado de Mesopotamia. Adán y Eva no fueron un hombre y una mujer. Es decir, no podemos tomar literal lo del Génesis. Si bien se muestra en el Génesis a Yahvé y a Caín como dos seres diferentes, porque así se muestra, si vamos al libro secreto de Juan, que es una revelación muchísimo más fiable que lo que cuenta el Génesis, el libro secreto de Juan nos enseña que Caín y Yahvé son el mismo. Entonces, ¿en cuál documento voy a confiar más? El que fue construido a partir de retazos de otras culturas, de traducciones, de manipulaciones, de fábulas judaicas, para crear una historia impresionante en torno a ese pueblo, o voy a confiar más en un contacto, en una revelación que no tuvo esas manipulaciones que tuvo el Génesis. Y además sumándole otros documentos que ya comentaba en el video anterior, que narran cómo Caín fue el primer vampiro, narran cómo Caín es hijo de la serpiente o de Samael, algo que dice el libro secreto de Juan, que es hijo de Yaldabaoth, del primer gobernante, y ese hijo se le coloca el nombre de Caín o de Yahvé en el libro secreto de Juan. Entonces, estos otros documentos nos enseñan que Caín y Yahvé son el mismo, a pesar de que el Génesis diga que son diferentes. Pero recuerden, es una historia construida, la del Génesis, no tiene mucho sentido. Entonces, aquí lo que yo podría responder es que no puedes tomar literal todo lo que diga el Génesis. Hay cosas que sí pueden tomarse un poco más confiables, pero en este caso, lo que nos revela el libro secreto de Juan es que son el mismo, Caín y Yahvé. Y bueno, sí, en el Génesis dice que el Yahvé es el que maldice a Caín y todo esto, pero bueno, ya eso es una historia construida para darle un sentido, ¿no?, a todo esto. Ellos no van a poner ahí, no, es que Caín era Yahvé, que tomó cuerpo físico y él mismo creó una descendencia en el planeta Tierra, una descendencia oscura, un linaje que luego más adelante retomó en Abraham, cuando se unió con Sara, tuvo a Isaac. Y a partir de ahí él mismo se aseguró pues que ese pueblo que él eligió tuviese una genética más pura para que hacia futuro pues pudiese ejecutar los planes de dominio que estos Elohim siempre han tenido. Y bueno, le ha salido la jugada porque sí que su pueblo elegido pues ha seguido con bastante fidelidad estos mandatos.
y se demuestra pues en el poder que tienen hoy en día para gobernar y controlar. Y bien, estas son las 5 preguntas que más me llamaron la atención de este video. Espero haber respondido hasta cierto punto sus inquietudes. Sé que habrá más, pero bueno, quizás en futuros videos pueda seguir respondiendo. Entonces, en conclusión, la semilla de la serpiente, así se conoce al linaje de Caín. La doctrina de la semilla de la serpiente, aquí como para mostrarles una definición de lo que significa esto, también conocida como la doctrina de la simiente dual, es una creencia religiosa cristiana controvertida y marginal que explica el relato bíblico de la caída del hombre al afirmar que la serpiente se apareó con Eva en el jardín del Edén y la descendencia de su unión fue Caín. Y sí, la serpiente, que es el programa oscuro, manipuló a la humanidad en esa unión de los Elohim con las mujeres humanas, y se creó una descendencia que es el linaje de la serpiente. Eso es una realidad. Este evento resultó en la creación de 2 razas de personas: los malvados descendientes de la serpiente, que estaban destinados a la condenación, que de ahí surge el pueblo elegido porque son descendientes de Caín, como ya lo vimos, y los justos descendientes de Adán, que estaban destinados a tener vida eterna. La doctrina enmarca la historia humana como un conflicto entre 2 razas en el que los descendientes de Adán finalmente triunfarán sobre los descendientes de la serpiente. Entonces ahí está las 2 razas. Una, la raza humana original, que no desciende de un hombre y una mujer. Nosotros tenemos un origen estelar. Sí, fuimos manipulados por razas oscuras, pero tenemos genética luz. Fuimos sembrados en planetas físicos como este para nuestro avance y desarrollo. Ya éramos una humanidad antes que ellos llegaran. Y la otra raza que se quiso suplantar, y la otra raza que es igual a nosotros físicamente, pero que no tienen una esencia espiritual, no tienen un alma como lo tiene el humano original. Esa otra raza fue creada por la unión, el juego genético entre estos Elohim invasores y mujeres humanas desde el pasado. Pero ojo, no todas las mujeres humanas. Lo hicieron con las mujeres de la raza semítica. ¿Y por qué? Recuerden que la raza semítica o las razas semíticas ya tenían el linaje de Caín, como lo explicábamos ahorita, de la unión de Nama y Noé. Por eso escogieron a esas mujeres. No podían hacerlo con otras mujeres que estuvieran en otro lugar del planeta, porque no les hubiese funcionado, no hubiese sido compatible la genética de ellos con las otras mujeres. Era mucho más compatible con mujeres que tuviesen ya el linaje de Caín, que era su linaje ancestral de la serpiente. Entonces, hay 2 razas. Para resumirlo, ¿no? Que hay muchas más, pero básicamente hay una raza humana original en este planeta y unos que parecen ser humanos, pero no lo son. Son la simiente de la serpiente en este planeta. Así que esto era lo que quería seguir profundizando, quería aclarar acerca de este tema. Espero que haya dilucidado muchas dudas y bueno, si quedaron otras me las pueden poner por ahí en los comentarios. Bueno, no es nada más por esta ocasión. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.